Para el Banco de la República y particularmente para su Centro Cultural de la ciudad de Manizales, es un gusto ser aliados de esta versión del Festival Internacional de Teatro de nuestra ciudad. Los invitamos a que disfruten un café con Piedad Bonet, Ricardo Silva Romero y Patricio Rivas, a quienes les agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación para que desde esa otra orilla, el de las letras, el de las reflexiones, el de la literatura, nos aproximemos a esas reflexiones tan importantes que necesitamos en estos momentos, en estos tiempos distintos que estamos viviendo sobre el arte, la cultura y la coyuntura que estamos viviendo. Disfruten de este espacio, disfruten del festival y muchas gracias a todos ustedes por hacer parte de este importante evento de país. Deseo y agradezco al Festival de Teatro Internacional de Manizales las mejores fortunas en este festival número 52, que ha sido parte de una larga tradición del teatro latinoamericano. Esta invitación a exponer sobre Shakespeare, asombros, dudas y misterios, también se la quiero agradecer a mi amigo Octavio Arbeláez, hermano de letras, de aventuras intelectuales y humanas, en esta saga de la construcción de una cultura y un diálogo latinoamericano en un contexto tan difícil en estas circunstancias como el COVID-19. Recuerdo en este instante, y quiero rendir un pequeño tributo a mi hija Tatiana, actriz mexicana, que murió a los 33 años, en su hermosa juventud, con su Cortázar y su Shakespeare a cuestas. Muchas de las reflexiones que expongo en estas circunstancias fueron fraguadas y horneadas en el diálogo con ella. Una civilización denota su agobio cuando el relato diario no logra explicar los sentimientos implicados en las formas de la vida histórica, cuando lo que ocurre no puede ser comprendido desde las partituras o desde los guiones comunes que se han ido tejiendo. El arte se adelanta a su tiempo, en tanto es un tiempo cronológico que opera con otro ritmo y opera con otras mesuras. Hoy vivimos el acoso de la incertidumbre. Creo que pasarán años antes de saber con alguna exactitud qué ha ocurrido en estos largos meses. Ser testigos de este tiempo debiera forjarnos como sujetos, pero no estoy seguro, lamentablemente, que logremos resolver algunos de los problemas de humanidad y civilización que arrastramos. Recordemos que desde Shakespeare las tragedias y las comedias son inventos de la humanidad en términos de una primera modernidad, aunque su tradición es larga en el tiempo, para entender el tiempo y lograr la inmortalidad con los que aún no han nacido. Hay un diálogo pendiente constantemente en él. Esquilo siempre nos acompañará. Las épicas, las líricas y las sagas continúan ocurriendo en los pequeños e inmensos hechos de las civilizaciones. Hay ocasiones en que los oráculos son los que preguntan a las personas si aún los recordamos, ya que es el recuerdo el que construye la necesidad y la necesidad construye la existencia. Saldremos de esta pandemia como sobrevivientes mundializados, sin concebir aún cuáles son las responsabilidades humanas que esto implica en términos de mundo. Desde estas tensiones e incertidumbre deseo compartir con ustedes la inquietud por un dramaturgo y poeta que supera la analítica académicas y nos orienta a escudriñar desde muchos lugares el encanto de su imaginación, que develó la naturaleza del alma humana, su historia y su espacio sin fin. Hoy somos más de 4 siglos más ancianos en términos de civilización que el instante en que nos dejó el barco. Pero aún dichosamente nos sorprendemos por la vida misma. En sus obras los personajes se recrean, en tanto se escuchan a sí mismos. Son personajes que dialogan, más adelante lo trataré de exponer, con su subjetividad o su subconsciente. Donde no hay destinos ineluctables, sino eventualidades. También lugar donde el público y el lector se interrogan
solo para descubrir que son los actores de sus propias aventuras, como ocurrió con Freud en Viena a principios del siglo XX, al encontrarse con Shakespeare, que lo dotó en algún grado de las tipologías sensibles de una disciplina que ha asignado las últimas épocas, desde los misterios de la psique, o para nuestros fines, si ustedes quieren, digamos desde el alma y la cultura. En ocasiones nos sorprende la melancolía y también el deleite cuando recordamos Verona, o cuando nos integramos a Sueños de una noche de verano. Las infinitas representaciones de su obra indican las inconclusiones de cada una de ellas. Gloucester, en El Rey Lear, dice: en adelante, dioses poderosos, disponed de mi vida. No dejéis que el espíritu maligno me vuelva a incitar a morir antes que os plazca. Nos abruma, por ello, otras preguntas, las preguntas del príncipe Horacio en Hamlet. ¿No te parece que ahora se impone, pues es él quien asesinó a mi rey y prostituyó a mi madre, quien de golpe y porrazo se interpuso entre el voto popular y mi esperanza, y quien le echó el anzuelo a mi propia vida? Las interrogantes sobre la inteligencia de Shakespeare y su prosa solo lo hacen más magnífico. El destino y la vida se alimentan en un doble sentido. Cervantes, observen ustedes, fue un guerrero que sufrió y caminó aventuras, prisiones, viajes, sospechas políticas. Dante experimentó el exilio, el destierro, la amenaza de muerte, la lejanía de su Florencia, es decir, el extrañamiento. Sus letras surgen de alguna forma de sus vivencias. En Shakespeare, la imaginación no reemplaza la vida, pero le da lugar a una inmensa gestación de eventos posibles. Mi relato pondrá en observación una mínima historia probablemente de sus tragedias. 3 meses posteriores a la muerte de Miguel Ángel, llega a este mundo turbulento de la primera modernidad, comercial y devoradora de nuevas tierras y nuevos poderes, un mundo por conquistar y fundar, William Shakespeare. Luego situaré los rasgos más conmovedores de este Shakespeare, nacido probablemente en abril de 1564, en una pequeña aldea próxima a Gales, muerto al igual que Cervantes, curiosamente, en el año 1616. Me importa ver y entender su manera de comprender la historia, de exponer la saga humana, desde un universalismo amplio y limpio de vericuetos. La escasez de datos biográficos sobre él no son la fuente de algunos enigmas, por lo menos no de manera fundamental, sino la sabiduría de sus obras, la agudeza para escarbar en aquello que llamamos el alma humana. Esa Inglaterra no era ni tan noble ni tampoco tan estable. Londres, Ámsterdam, Amberes y otros puertos europeos mutaban de personas y personajes. Víctor Hugo decía de ese Londres que era la Babilonia negra y lúgubre por el día y espléndida por la noche. Como nos recuerda sin culpa Shakespeare en el soneto 144, cada cual tiene 2 amores y los 2 son sinceros. Uno quizás evidente y visual, el otro escandaloso. Como la mayoría de sus mejores textos, siempre encontraremos 2 sentidos e incluso muchos más en sus letras, pero también en su vida, la cual tiene una parte diáfana y la otra supuesta e inferida, como se insiste desde los contenidos de los sonetos. En la primera parte de uno de ellos se habla de un bello joven que nunca ha sido identificado y tuvo un mecenas, el conde de Southampton. También se ha señalado a una enigmática Dark Lady, dama oscura, la sospecha, cae sobre Emilia Lanier. Como sus rivales preferidos, siempre se ha situado a Christopher Marlowe o a George Chapman. Su vida realizada también sufrió dolores y tuvo insultos. Él responde en un soneto probablemente a Ben Jonson: con orgullo y sin vanidad, vuestra compasión borra las huellas que hacen a mi nombre los reproches de la vulgaridad. Digamos que la filosofía nace más del drama que al revés, aun cuando esta última le arrebata su preeminencia al drama.
hoy se hace imperativo espiritualmente narrar este año 2020. Es decir, cuando el mundo recordó su espíritu maltratado en la perplejidad de esta suerte de odisea. Se dice que cada obra y situación humana, desde su eterno retorno, ya fue diseñada imaginariamente. Por ejemplo, según las creencias mesopotámicas, el río Tigres tiene su origen modélico en la estrella Anunit. Este año 2020, sin embargo, solo fue intuido por demasiado pocos. No sabemos si es un retorno o un inicio. Lo que sí sabemos es que todo será muy distinto. El escritor Harold Bloom consigna 4 figuras escriturales sobresalientes próximas a Shakespeare. Cervantes, fundador del modelo de novela en términos modernos. La aventura, la ironía y el dolor por una época que se marcha. Montaigne, fundador del ensayo, admirador de Sócrates, Zenón, Epicuro, la filosofía moral de corte latino y la mesura de su juicio. Milton, refundador de la poesía, seguido por los románticos febriles y desatadamente imaginativos. Tolstoy, forjador de la gran novela épica histórica, que aborrecía, en todo caso, a Shakespeare, pero simpatizaba singularmente con uno de sus mejores personajes, como es Falstaff. Desde luego, faltan varios. Por lo menos Dante y Dostoyevsky, en mi opinión, si pensamos desde los más próximos en sutileza psicológica a Shakespeare, a su relación entre tejer y destejer las personalidades humanas, aunque forzado en el caso de ello de diferenciar género y época. Shakespeare lee a Cervantes y casi con seguridad a Montaigne. Montaigne influirá en Milton, pero el saber de un texto no explica la capacidad de un escritor, la vibración histórica que logra. Pero este saber, también roto o no suficientemente explicado, también está en Homero y en Séneca. En Homero no sabemos cómo concibió y de la forma en que lo hizo sus 2 grandes obras. Las influencias intelectuales y morales son densas y jamás definitivas. Cuando nos referimos a la cultura artística, Shakespeare es hijo de la humildad dineraria. Se educó en una modesta escuela. Tampoco fue a universidad alguna. Actuó asiduamente de lugar en lugar. Recibió una cultura en latín de segunda mano. Conoció a los griegos en inglés, de traducciones probablemente sospechosas pero eficientes. La lectura de Homero le prestaron el asombro, pero más aún las de Plutarco. Lo conmociona en su manera expansiva de construir las imágenes. Le enseñaban historias prolíficas, no solo fábulas. Él nos señala, aludiendo a esto en Julio César: desde que Casio me urge contra César, no he podido dormir. Entre la ejecución de algo terrible y el impulso primero. Es todo miedo. Como fantasmas, un sueño tenebroso. Es la voz de Bruto, pero resuena en ella la voz de Macbeth y de Hamlet. El impacto de su lectura se hace cantera de imágenes dramáticas en voces y de personajes. Tomado e influido por Plutarco, hecho arder bajo la mano de Shakespeare, extrae, como muchos otros en su época, aunque no lo explicita, información de la historia natural de Plinio. Por ello afirmamos que importa la forma en cómo se producen las lecturas, cómo cada uno de nosotros las recibe y las hornea, las combinaciones posibles. La literatura, recordemos de paso, se define desde el mundo antiguo en sus relatos desiguales, pero siempre desde una cierta sensibilidad de humanidad. Sin ella no tendríamos ese concepto, o este concepto no llegaría a tener sentido. Pocas veces se explicita en los sentidos movilizadores que tiene la literatura en la construcción de cualquier concepto posible de civilización. Los relatos mesiánicos del Oriente alimentan hasta hoy la búsqueda humana. La escritura de la fe son constitutivas de la noción de humanidad. Frente a la falta del don de la pureza, los relatos por lo general perviven mucho más y con más fortuna a los tiempos que los
pretenciosos estudios científicos sobre los destinos humanos. Las páginas bíblicas, la imagen profética, las creencias antiguas seguirán siendo referencias de hechos dramáticos. Por poner un ejemplo, La tierra baldía de T.S. Eliot es singularmente la manera de vivir el dramatismo de la Primera Guerra Mundial. Lear dice respondiendo a Edgar, la naturaleza está por encima del arte en este aspecto. Para Shakespeare, la Biblia fue una fuente de referencia, pero desde su catolicismo probablemente discreto y solapado. Así como los griegos, o para los griegos Homero era una orientación de vida y de ética, donde se confunde el drama, la historia, la filosofía, la política, la estética y los sentidos. Para los romanos lo fue Terencio, Séneca, Livio Andrónico, constituían una suerte de horizonte de existencia, o el Quijote con un Cervantes que fue preso y esclavo en Argelia, nos esculpe una cierta idea de Castilla y por extensión de un cierto carácter ibérico amplificado por los escritores del siglo de oro, tan inverosímil como posible, con Francisco de Quevedo como principio y ocaso de la posibilidad española. Los orígenes largos de la poesía, así como de la filosofía, son en todo caso un bello misterio. Es posible que sean conjunciones de culturas viajeras que se concentran en ciertos nexos con Egipto y la India. Pero sabemos que nada nace en un solo lugar y en un solo instante. Todo resulta de unas ciertas mezclas. De eso se trata el análisis de la cultura. La tragedia, en todo caso, es occidental. Orístide y todo lo que lo continúa son hechuras de Occidente. Occidente le debe a ese concepto su propia idea. Dante sugirió que la tragedia y la comedia se desplazan en direcciones opuestas, por un mismo camino. En todo caso, no es siempre simple separar una de la otra. El registro de las palabras es lo que constituye la geografía de la humanidad. La palabra se explica, curiosamente, con otras palabras, en un juego sin fin. La gracia arcaica fraguó una forma en que los seres ingresan al relato. Se habla de relatos iniciales con la Ilíada y la Odisea, posiblemente el primer instante en que el sujeto, entiéndase lo que se quiera por esto, toma conciencia de su propia existencia. Parece existir un juego de espejos entre las obras originarias que fundan esa noción de sujeto, la Ilíada y la Odisea. Los destinos no son justos e injustos, permítanme resaltarlo. En ocasiones es inquietante por ello que Shakespeare insista con la justicia de los dioses. Edgardo, refiriéndose al adulterio de su padre, señala al mundo: los dioses son justos y hacen de nuestros vicios deleitosos los instrumentos para flagelarnos. Cuando fueron estos dioses los que han permitido la muerte y el sufrimiento de sus protagonistas, como la terrible muerte, por ejemplo, de Cordelia. Sin embargo, esas generaciones de otros siglos no comprendían, incluida la de Shakespeare, desde el azar los hechos, sino desde la más fría determinación entre divinidad y destino. La libertad está en Shakespeare en otro lado, en las opciones que se toman, pero no en la posibilidad de pecar y escapar al precio de la falta. Quizás fue la muerte y las fuerzas de la naturaleza las que han implicado al teatro en las preguntas básicas de la vida occidental y de las propias formas de las narraciones poéticas. A autores que van desde Virgilio a Shakespeare y de este hasta nuestros días. Para los primeros espectadores de Shakespeare, el asombro adquiría tonalidades terapéuticas, difícil de entender hoy, como los ritos religiosos. Para ello la diferencia no era entre falsedad y mentira, sino entre un mundo sensible y un mundo desconocido. Se trata así, si se quiere, de una densidad psicológica, fruto de diversos universos analíticos. Lo notable es que tanto para ellos como para nosotros la música dramática de Shakespeare no solo tenga sentido, mensaje, significación, misterios e incluso alucinaciones, pero se trata de dos territorios que se ensamblan. No hay una filosofía shakespeariana como no la hay en Homero,
Lo que hay es una dramaturgia de caracteres humanos de muchos tiempos y lugares. Si se dijera en categorías actuales, hay una cierta hermenéutica. La inspiración de nuestro Shakespeare no es un asunto simple de sus cualidades como escritor. No solo resulta de un ángel. Sus personajes no discurren como buenos inventos, sino como creaciones originales. Buenos escritores hay, muchos más que Shakespeare. Otelo es una originalidad mucho más compleja que la buena escritura, como Hamlet, como lo hay entre el Rey Lear con Hamlet y Otelo. Es la imagen quizás del paraíso perdido, la que circula alrededor de estos personajes, sea este paraíso la Bretaña, Dinamarca o Chipre. El arte de origen medieval contiene ese canto que Dante le introduce y que pervive en los escritos de Shakespeare. Las palabras de Shakespeare también devienen más de la creación de las fuentes originales. Es como si deseara darnos un secreto, pero solo si nos atrevemos a descubrirlo. El Rey Lear es un fresco de toda la historia de la humanidad, hasta nuestros días, dolorosamente, ¿no? Tanto como cuando Otelo, al mirar los pies de Iago, podría ver más pezuñas que pies humanos. Londres de finales del 1500 es también una caldera de viajeros, culturas, bandidos, espías españoles, hechiceras, soldados, marinos, delincuentes, católicos clandestinos, puritanos soberbios. El propio Marlowe fue una suerte de espía al servicio secreto de su majestad. Es una historia global la que están haciendo en esas calles tumultuosas. El teatro es una invención griega, pero no de manera obvia, de poner en escena, de pensar con otra lengua. Es más difícil inventar un lenguaje que danzar las palabras de ese lenguaje, de actuar la imaginación. Es una referencia desde luego a la danza. Esquilo, Sófocles y Eurípides, convengamos que miran y escuchan de otra forma los sonidos de la humanidad. Shakespeare en Antonio y Cleopatra, que también podría ser Roma y Egipto, dice en la voz de Antonio: húndase Roma en el Tíber y que el arco inmenso de la arquitectura del imperio se desplome. La vanidosa y brillante Cleopatra espera que así sea. Pero ambos sucumben, no frente a la razón política, sino frente a sus vanidades, que las hacen creer que son superiores al destino. Se escribió sobre el etos de dos imperios orgullosos y hoy extinguidos. La figura determinada de Cleopatra y un tanto vacilante de Antonio caen juntas. Historia de amor y de razones políticas, pero antes de amor y de emoción. Roma está en el debate diario, en la conversación de Londres shakespeariana. Y desde ahí nos fundamenta varias de sus obras. De Roma se habla en Londres, de Shakespeare se le estudia y se le compara. Quizás la metamorfosis de Ovidio intenta responder de una manera asombrosa desde los siglos posteriores a una pregunta hasta hoy pendiente sobre el origen y la evolución de la noción de humanidad. Séneca, su teatro de la muerte, nos aporta una pista en el mundo al que daría lugar a un Esquilo. Aquí hay una tensión interesante en todos ellos. ¿Cómo se trabaja la muerte? Se dice que los muertos griegos entran en escena preguntando ¿para qué fueron invitados? Cosa que recoge Shakespeare. Los de Séneca lo hacen como viajeros, como exploradores de un todo, como muertos libres de la invitación. Según Shakespeare, el gobernante ideal debiera tener 5 condiciones. En esto retumba la influencia de Montaigne y en Montaigne de Cicerón. Debe saber lo que es justo y no lo es. Debe ser ecuánime. De ser necesario, debe imponer la justicia. Debe ganarse y lograr la lealtad. Debe ser legítimo en la doble condición de época y régimen. Pero Otelo, que es un triunfador, un príncipe africano
experimentado en el conflicto es manipulado por un simple, y es manipulado por la venganza. Por un simple como Yago, Otelo sucumbe a la irracionalidad bestial de los celos. No logra descubrir la traición, a pesar de su experiencia. Su liderazgo en la batalla es inútil en la vida de la corte y del amor. Pero también el archimalvado Yago juega con el público. Y quizás con el propio Shakespeare. Se le escapa, pero regresa. Quizás a la condición de buen gobernante hoy día debiéramos advertirle que hay que agregar la inquietud de la sospecha y la tranquilidad de la mesura. Hay un tema que destacar en un universo literario dominado por la obsesión de la originalidad, que es el tema y el concepto, la palabra, de la mimesis de los autores clásicos. Sin embargo, a pesar de esto, lo que me interesa acá es como resaltar en estas breves notas que la mimesis es un concepto claro, pero muy difícil de cumplir. En Homero, en Tolkien, en Cervantes y de luego en Shakespeare, la mimesis, sin ser negada, es una noción de soslayo. Su arte está más bien por delante a toda mimesis. Es gestación e invención. Son escritas desde la palabra de lo posible, pero también desde una idea de realidad que no es copia de la realidad fáctica. ¿Cuántas realidades existen en un mismo evento? La vida pocas veces tiene sentido estético realista. Una obra puede esperar siglos para ser descubierta y valorada, justamente por eso. Esto nos pone frente al plano del tiempo y la vigencia de lo contemporáneo, donde se puede observar la mimesis como un problema no resuelto. En Macbeth, Shakespeare trabaja los tres niveles del universo: el mundo natural, el mundo social y el mundo interno de los personajes. Justamente en esta obra la noción de mimesis no opera. La realidad es embrujada y amplia. Técnicamente es una obra casi perfecta. Escocia emerge con las fuerzas de la naturaleza. Las brujas expresan el mal, en virtud de que son traídas como personificaciones del infierno, en vínculo con la maldad del alma de Macbeth. Pero antes que ella lo buscaran, este ya había decidido matar al rey. Su mujer y él han planificado el asesinato. Hay un esfuerzo por enfrentar la obra, en este caso, a los poderes de la oscuridad desde la luz. Macbeth es un personaje brillante en fantasía, pero de limitada inteligencia, un poseído que no logra escapar a la personalidad infernal. Cometido el crimen con la anuencia de su mujer, Lady Macbeth, ya no puede escapar al círculo frío de la maldad. Nos sugiere que hay un punto sin retorno en la maldad, que no es universal, probablemente sea singular en cada cual, en cada instante. La tragedia moderna está prendada de un cierto ánimo de desgaste histórico, del ser en términos de su densidad, luego de un siglo XX de guerras mundiales, catástrofes colectivas, decepciones colectivas e individuales, guerra atómica. Hay decepción. Pero quizás la tragedia, a veces, más que la comedia, deja la esperanza instalada en el discurrir de sus personajes. En la senda más prolífica de la historia humana, la tragedia jamás ha desaparecido. Hay, al igual que en tiempos de Shakespeare, vidas nobles y miserables, que merecen ser narradas, y más aún si son imaginadas o imaginarias. Vidas que superan el destino evidente, épicas que no han sucumbido al tiempo. Las ligaduras entre lo trágico y la comedia, la poética y la crónica, no han sido devoradas o esmiriladas por las revoluciones científicas. Las vidas en sus sendas y sus personajes han seguido latiendo. Hay no menos Marlowe, Chaucer, Balzac, Dickens, Rulfo, Bolaño o Borges. Quizás hoy día haya más. La mirada trágica es urgente para entender este momento y no ser esclavo de una levedad que, más grave que la levedad del ser, es la levedad del futuro. Las preguntas urgentes
no vienen de la filosofía, vienen del arte. Luego, de Dante se dice que solo Dostoyevsky profundizó tanto sobre el infierno del deseo, no como objeto imposible, mucho más como algo no definido. Pensemos desde las décadas isabelinas y jacobinas a un poeta del misterio asombroso, como nuestro Shakespeare, que nos integra el deseo de otra manera. El deseo aparece en conflicto, de manera a veces muy sutil y civilina, con la ética política y con la ética moral de la época. Ubiquémonos en el teatro isabelino. Este teatro crea un tipo de narración con Shakespeare donde los personajes dicen mucho sobre sus emociones, pero nunca lo dicen todo. Son un enigma para ellos mismos, para el dramaturgo y para el público. Shakespeare supera con mucho el estilo de narrativa al escudriñar el mundo interior de sus personajes en una dinámica abierta. La variedad de interpretaciones e incluso estilos interpretativos ponen en evidencia este hecho. En 1592, Shakespeare tenía 28 años. Marlowe, otra originalidad, casi un año mayor que él, como se sabe, fue asesinado en una riña de taberna, en una emboscada política, en un juego de espionaje o en un simple duelo personal. No había aún expandido todas sus capacidades. Se ha dicho que no había espacio para los dos en el Londres de los 8 teatros de esa época que bordeaban una zona del Támesis y quizás en Inglaterra. Podemos con riesgo formalizar momentos diferentes en su impronta creativa, tratar de ubicar algunos cortes arbitrarios, por supuesto. Hay un periodo de juventud en Shakespeare entre 1590 y 1594. Sus obras como Los Enrique y Ricardo, así como Tito Andriónico, La Fierecilla Domada, entre otras, evidencian que está a la búsqueda de un estilo sin antecedentes. Un ciclo de madurez entre 1595 y 1600, del cual resaltamos Sueño de una noche de verano, espléndida, El mercader de Venecia, compleja, Julio César, Poder y Error, un periodo cumbre con Hamlet, Otelo, Macbeth y Antonio, 1595-1600, y un periodo heroico, porque anuncia un final, un periodo heroico de 1600 a 1612 con Enrique VIII, Cimbelino y claramente La Tempestad, de una complejidad enorme. Se dice que difícilmente Shakespeare leyó a Dante. Sin embargo, quiero correr el riesgo de señalar que hay muchos temas dantescos del noveno canto del infierno, como la sodomía y la usura, que maneja Shakespeare con solvencia. Hay hablas de época de la dramaturgia que se trasladan por la vía oral o que son comentadas en los cenáculos de dramaturgos y escritores. Aquí se resalta en todo caso la capacidad de redefinir el murmullo colectivo que recorre las calles. En esa Inglaterra de 1500 a 1640 se producen amplias energías intelectuales, de las cuales aún no sabemos suficientemente, que alimentan el foro de estado social que vivía particularmente esa ciudad, Londres, del saber analítico. Se crean mezclas, tragedias. Es como una suerte de genética de la primera modernidad. La sociedad isabelina tiene sed de premura y conquista. Es Marlowe el que primero se da cuenta, en mi opinión, de este evento. Pero nuestro bardo, nuestro Shakespeare, es quien se instaló en él, rodeado de las envidias de los grupos de élite universitaria, que lo veían como un palurdo, como un recién llegado. Los autores isabelinos acudieron al griego y al latín, al italiano y al español, para buscar materias creativas. El lenguaje de Shakespeare acude al vulgo, al soldado, al minero, al cura, al marinero, a la comadrona, al leguleyo,
a la corte, al boticario, al navegante. Su verbo poético anuncia la nueva hora de la civilización desde los interiores del sujeto. Las frases se balancean en varios significados, muchos de ellos regenerando el idioma inglés, como lo hizo de alguna forma Dante y también Cervantes. Pero en el caso de Shakespeare, más allá, como dirían los antiguos, per fortuna, per virtud, con el apoyo del teatro como escena de los nuevos significados. Se anuncia que la poesía no es inmoral ni mitomaníaca, es un juego de lenguaje que genera civilización. Como el teatro no imita, hace hornear a calor templado lo que va aconteciendo. En Shakespeare hay 130 sonetos que juegan con esta idea. Para el amor romántico, una experiencia vivida, es decir, psicológica experimental, diríamos hoy. No solo un anhelo ensoñado, pero aún así mezcla recursos de la lírica y la dramática en estilos petrarquistas, estando en una situación catárquica. La catarsis es un eterno ir y venir en Shakespeare, lo que resalta como óptica un uso del tiempo dramatúrgico y narrativo excepcional. El trabajo shakespeariano con el tiempo es bastante inigualable hasta nuestros días. El Renacimiento sitúa la centralidad posible del ser. Aparece una idea en borrador del ser. Con Shakespeare es alma, es cuerpo, actividad y tiempo. Es decir, no es solo alma. Es deseo y premura. Esto rompe los esquemas eclesiásticos sin saberlo, en términos de su profundidad. El de Camarón anterior, por supuesto, de Giovanni Boccaccio, ya lo había situado con un grupo, a través de un grupo de hombres y mujeres que huyen de la peste, cerca de Florencia, en un ambiente de desatada picardía, pero aún en una etapa primaria. La ruptura de moldes no impide que Shakespeare arrastre los prejuicios largos, hasta hoy quizás, impregnando nuestra piel. Perjuicios que se notan en Otelo con un tufillo, un olor a racismo, y en el Mercader de Venecia con un cierto antisemitismo. Me refiero a Otelo y a Childe. El drama inglés, si nos ubicamos en esta narrativa, tuvo influencia claramente en Plauto y Terence, que adoptaron las obras griegas tardías como patrón. La escenografía y los vestuarios del drama inglés de la época son austeros. Es un Londres tumultuoso y plebeyo. También el teatro de la iglesia influyó de manera singular. Los teatros proliferan, pero por lo general están al alcance de muchos. Son a cielo abierto y cerrado. Los primeros son un espacio de libertinaje, en ocasiones muy desatadas. Se bebe cerveza y hay crímenes. Siempre en el teatro hay crímenes. En ocasiones se cierran por delitos o por peste. Como poeta y actor dramaturgo, Shakespeare combina todos estos juegos. Redefinió las tres unidades aristotélicas en un esquema mucho más amplio, donde instala la noción de hermetia como el error que construye el desenlace trágico, y la catarsis, ¿no? Purificadora. La búsqueda esencial del ser de Shakespeare no arribó a soluciones, sino a tensiones. Tuvo el apoyo indirecto de Isabel y Jacobo. Se adelantó a Freud en dos sentidos claves. Primero, la de los niveles internos del individuo, como frente a un mar agitado, donde no se logra la paz, y quizás la paz sea peor y sea más grave que ese mar agitado. Constituido por una irracionalidad irresuelta y primigenia, el ámbito de los instintos. También de la fenomenología y del lenguaje, término de sus variables significados. El habla construye al sujeto. Los diálogos shakespearianos en alguna forma son, enfatizando, psicoanalítico avant lettres. Para Shakespeare no hay una relación entre cuerpo bello y espíritu puro. Esto es una ruptura con la ética y estética del Renacimiento.
se combinan recursos en sus páginas. Hay recursos metafísicos, con la idea del Renacimiento clásico italiano, hay una ruptura con la relación entre apariencia y realidad, que se supera. Todo puede ser diferente a cómo se ve. Alguien me podría, exagerando un poco la analítica, señalar ahí hay algo del pensamiento científico. Convengamos, pero no es el tema. En sus poemas queda una noción referida a que toda identidad segura de sí misma, orgullosa y pretenciosa de sí misma, es una hipocresía. Por lo menos, y quizás un afán criminal de control del desorden humano. Hay una aceptación del desorden humano. Aceptar otras identidades es saber poner en diálogo. La poética de Horacio separaba la mentira de la creación. La de Lucrecio sabía que los dioses, le costó a Lucrecio eso, sabía que los dioses no intervienen en la vida de los mortales. Nuestros odios son aportados por nuestros miedos. El fundamento del odio es el miedo. Otelo se hace asesino por celo. Claudio de Hamlet mata por poder, no por pasión. Macbeth se corona rey para asumir a la tragedia en la rutina. Él es el apetito, el hambre de cadáveres, como fundamento del poder político. Lady Macbeth es la traición a la condición humana. El movimiento romántico se será enormemente atraído por todos estos juegos, pero se trata de sintetizar y no de sumar, tampoco de clasificar, sino de ir ensamblando. Su última obra, La Tempestad, es concebida alrededor de 1612, cuando la decisión de dejar Londres está tomada, decisión misteriosa, una de las obras más experimentales y curiosa. Se ha señalado que Próspero es una figura autobiográfica. El deseo de retirarse al campo podía provenir de la náusea al tiempo o del miedo al cansancio. Hay elementos en esta obra como el mar, la metáfora de la nave y la tempestad, que provienen probablemente de una cierta hermética que se ha prestado a muchos debates. Se trata, en todo este trabajo inmenso, shakespeariano, de Shakespeare, hay una variedad de interpretaciones sobre las herencias místicas medievales que recibió Shakespeare. No quiero alejarme del tema, pero son en algunos casos semejantes a las que se le enuncian o adjudican a un Newton. Los trabajos de Aristóteles, los trabajos pitagóricos, los platónicos, los cabalísticos, podrían haber aportado ciertas sugerencias heurísticas. Del Renacimiento, quizás por la vía de Dante de forma indirecta. Este último implicó toda una forma de entender y hacer la escritura. Dante influyó todo el gran periodo anterior. Desde el ángulo intelectual y teológico, el aura medieval es singularmente un giro del espíritu humano en los trabajos de Shakespeare. Hay un misticismo cristiano alimentado por otras tradiciones herméticas, solapadas y muchas veces, en mi opinión, reprimidas. En muchos casos, ocultadas por la centralidad del espíritu romano, con Giordano Bruno, Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, que fueron fraguando la noción de humanidad y humanismo. Pero Shakespeare no se mueve exclusivamente dentro de esos registros. Su noción de humanidad va más allá de la de los humanistas. Se habla de un humanismo isabelino, podría ser. Maquiavelo, que es uno de los personajes del periodo anterior, uno de los personajes clave de la filosofía política del Renacimiento, podría ser un personaje shakespeariano. La universalidad de Shakespeare es también explicable como una doble prolongación de la Edad Media y del Renacimiento en clave británica. Las tradiciones no cristianas dialogan con el misticismo cristiano, se sitúan desde la purificación del alma y aluden a doctrinas, en todo caso, intensas. Hay un curioso poema en Shakespeare, El Fénix y la Tórtola, que alude a doctrinas herméticas.
Observen los más de 133 personajes de Shakespeare con dignidades, como son Rosalinda, Hamlet, Otelo, Yago, Macbeth, Cleopatra, Antonio, Coroliano, Próspero, Falstaff, no constituyen una colección afortunada de rasgos humanos. Se trata, por lo menos, de 4 configuraciones, si me permiten la simplificación. Un juego de época a través de los temas y sus climas psicológicos. De una suerte de subconsciente colectivo que rodea a los personajes en un sentido casi junguiano. Este sentido puede ser violado o defendido. Hay una dinámica en cada uno de ellos que instala amplios márgenes para que se equivoquen y rehagan la falta de manera asombrosa, reconstruyendo sus destinos. Y por último, hay una tensión escritural, transhistórica, que es la que nos permite dialogar con estos personajes, transitar por Londres o por las calles de América Latina y encontrarnos con estos personajes. La poesía en Shakespeare es una danza de palabras que expresa la vida. Estas no son ni evidentes, ni tampoco simples ni unívocas. No es resultado fundamentalmente de una suerte de manejo notable solamente del lenguaje, sino una nueva construcción de una nueva lengua. Genera giros, signos, voces e insinuaciones. Shakespeare materializa lo irreal del ensueño, pero desde un ángulo factible. Instaura el poder supremo de la palabra. Logra una relación entre palabra y conciencia. En efecto, esto es lo que permite que sus personajes no sean brillantes reiteraciones de otros personajes del mismo o de otros autores. Marlowe había logrado esto en parte con el Fausto, una singular sensibilidad teológica a pesar de sus sentimientos anticristianos, como si la obra un poco de pronto se le fugara. En Shakespeare, con Lear, con Hamlet particularmente, este impide que la obra ceda al cristianismo, entre otros recursos del relato. Del total de obras de Shakespeare, alrededor de 40 considerando los poemas y los sonetos, 6 se refieren a la antigua Roma. 6 se clavan en el vivencial griego. 12 en la historia inglesa en tiempos de lucha dinásticas. 14 se refieren a Europa, algunas en lugares vagamente definidos como la tempestad, y algunos poemas a sí mismos. No hay que exigir, porque él no se preocupó de una coherencia epocal o geográfica. Creó mundos y referencias a mundos conocidos. La cultura del Renacimiento alimentó estos hilados. Las vidas y las crisis y las leyendas romanas en él expresan una suerte de búsqueda. Yago es un personaje denso y tortuoso, arrancado de la cultura urbana itálica de la época. Sus referencias a brujas y encantos tienen un origen medieval, pero también helénico. Homero, Ovidio, Séneca, Plutarco. Plauto lo dotó de una cierta capacidad de urdir largas y complejas tramas sin perder la senda coherente. Pero aún así no es directo ni evidente. Hay un modelo retórico clásico adoptado a través del Renacimiento en el caso de Shakespeare. El carácter y naturaleza individual de cada una de sus piezas, sus personajes crean la pieza y la densidad psicológica, como si fueran ellos los que conducen a Shakespeare. El uso del tiempo narrativo, lo señalé, es simplemente magistral. La tragedia griega, recordemos, nace del diritambo, de la danza mímica y del coro. Sus recursos evolucionan, se va complicizando. Aquí lo pasa de una a dos personas, gestó la noción básica de protagonismo. Con Shakespeare, quien ingresa al escenario con total dignidad y prepotencia, es el subconsciente. Ingresa a la escena como personaje relevante y autónomo, no siempre encadenado en la piel de cada una de sus personificaciones. Shakespeare partió de lo más simple y sensible en sus primeras obras. En sus primeras obras, buenas pero aún no magníficas, y fue construyendo y haciéndose en esa trayectoria. En Shakespeare, la vida de los grupos, de las edades, de los sectores sociales, si se quiere utilizar un giro moderno, de las cortes,
de los bufones, de los personajes secundarios, no sobra. Hay un entramado y una arquitectura que esculpe la anchura territorial del relato. Es como si viera tridimensionalmente la obra que pone en escena. Su poesía no imita de manera magnífica la vida y la realidad, sino las exuberancias y las recrea. Hay personajes como Rosalinda, como el propio Hamlet, que cuando hablan toman la palabra con una cierta ortografía oral del latín y del griego, pero no quedan atrapadas en el juego erudítico de la forma. Van más allá, deambulan, torsionan, exigen. Quizás todo gran autor tiene una cosmología inicial, una forma subconsciente de ver las cosas y a los seres. En Shakespeare eso se hace de alguna forma fundamentalísimo en la reflexión sobre él. Recordemos que la más notable definición de drama quizás viene de Godfrey Chaucer, considerado el mejor poeta inglés de la Edad Media. En el prólogo a un texto denominado El monje, él dice lo siguiente, con ese ritmo de la tranquilidad que rodeaba a Chaucer. La tragedia cuenta ciertas historias, como los viejos libros nos narran las memorias, himnos que alaban una gloriosa prosperidad y la caída de tan opulenta posición, hasta la miseria y la calamidad. Este uso de esa descripción casi topográfica de Chaucer sobre la tragedia lo vamos a encontrar en sus páginas o en las páginas de Shakespeare. Para Hegel, lo que importa de la tragedia no es sufrimiento, aquí hay una tensión, sino sus causas, porque él reconoce que muchos de los eventos clásicos del personaje tomado individualmente responden solo en parte a las acciones de ese sujeto. Muchas cosas provienen del contorno o el contexto o el clima de él. La palabra misterio en los trabajos sobre Shakespeare, biografías, ensayos, escritos, aparece con asiduidad. Esto impregna muchas biografías y ensayos, como señalo. Pero no creo que haya misterio, creo que todo está a la vista. Lo que hay es brillantez, agudeza y valentía para atreverse a salir de un camino de éxito asegurado y construir el propio éxito desde otro ángulo, con otra premura de la urgencia escritural. Shakespeare es disidente frente a lo convencional. De muchas formas ingresa en los laberintos del ser y nos aporta perturbaciones de sangre, fuerza y dominio. Es una panorámica, no solo de su época, sino de la humanidad. Leerlo hoy es imperativo, es un imperativo de actualidad, más aún con una opción de riqueza y sutileza en su narrativa de los días. Las teorías de aula son poco más que eso, teorías de aula, pero cuando se atreven a abrir un camino distinto en la interpretación, yo creo que nos permiten mostrar a un Shakespeare y a tantos otros con nuevas luces, pero en el fondo es el mismo personaje. Eso es una tensión y una distancia muy fuerte. Hay creaciones humanas de todos los tiempos que instalan una vara de mediciones. Shakespeare puso esa vara, que podría ser el mínimo, un mínimo impresionante en este caso, muy alta, muy alta. Atreverse a dialogar con los Shakespeare, con los Cervantes y con los Dante es ponerse a la altura de quien desea escuchar una hermosa historia. Las obras de William Shakespeare cruzan los tiempos y perturban. Nos hablan de las indicaciones que nos marcan como seres susceptibles del amor, el rencor, de la estupidez y la locura. Sus personajes de la política descubren que esa política se fundamenta muchas veces sobre la crueldad o las montañas de sufrimiento y cadáver, nos diría el Dante. Lograr que la poética de Shakespeare nos permita pensarnos una y otra vez es una manera de dialogar con nosotros mismos.
ser leal a un legado de muchos siglos. Hay un ámbito de lo humano que nos induce a comprender el mundo y sus posibilidades. Este siglo XXI que se acorta aceleradamente nos indica mucho más sobre el tiempo de Shakespeare de lo que esperaba. Nos dibuja la fragilidad de lo estable y las mutaciones de los modelos de referencia. Las densidades humanas no son lastres o defectos de una riqueza de la inteligencia social. Entre más densos, más profundos y más problematizados seamos, más avanza o irrumpe o se potencia esa construcción de lo humano. Shakespeare es un desafío generoso de deductibilidad y comprensión de una humanidad que pese a todo sigue siendo una posibilidad y esperanza de vidas decentes y sensibilidades compartidas. Las formas de belleza, libertad y verdad siguen estando hoy en Shakespeare presente. Muchas gracias.